Vamos a comenzar la última parte de ANOVA, que tiene que ver con las pruebas post-hoc o las pruebas de comparación múltiple a posteriori. Y a posteriori sería del ANOVA, de los resultados que tengamos en análisis de la varianza. Porque básicamente lo que necesitamos es que haya una probabilidad significativa en el ANOVA, como para poder concluir que hay diferencias significativas entre los grupos, entre los criaderos, entre cualquier cantidad de niveles que tenga nuestra variable categórica o factor. Así que ahora vamos a comenzar con un ejemplo sencillo para poner en práctica todo el análisis de la varianza desde el inicio y finalmente entender cómo son estas pruebas post-hoc. Bien, en este caso tenemos una cantidad de datos sobre una especie en particular, donde se analizaron 30 animales y se les evaluó el peso, o en realidad la masa, porque se encuentra en una medida de kilogramos, pero uno dice peso. Y también tenemos identificados 3 criaderos, un criadero A, un criadero B y un criadero C. Entonces podemos preguntarnos si se observan diferencias significativas en el peso de estos animales entre esos 3 criaderos. Para poder responder, lo que vamos a hacer es un análisis de la varianza. Lo primero que vamos a hacer, sobre todo pensando en lenguaje de programación, es hacer un test de Shapiro-Wilks, que es con la instrucción shapiro.test, y vamos a evaluar los residuos de una ANOVA que hayamos hecho. O sea, un objeto al que llamamos ANOVA, que contiene los resultados del análisis de la varianza, pero sobre los residuos de esa ANOVA vamos a probar el test de Shapiro, que lo que va a evaluar es si hay normalidad o si los residuos siguen una distribución normal. En este caso, el valor P de ese análisis es 0.9943, o sea, es mayor que 0,05, por tanto podemos decir que hay normalidad en esos residuos. Podríamos decir que no se rechaza la hipótesis nula y entonces decimos que los residuos se distribuyen normalmente. Después podemos evaluar la homocedasticidad de varianzas con la prueba de Bartlett, con la instrucción bartlett.test, de los residuos según el factor. En este caso, el valor P es de 0.7657, o sea, también es mayor que el nivel de significancia que estamos considerando, por tanto, no rechazamos la hipótesis nula, y al no rechazar esa hipótesis nula, decimos que se observa homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. Entonces, en relación a ello, vemos que se cumplen con los dos supuestos teóricos que podemos probar a través de estas pruebas formales, como son Shapiro y Bartlett, y la conclusión es que podemos seguir adelante con el análisis de la varianza y no debemos transformar la variable de estudio. Entonces vamos a trabajar con los datos originales del peso de estos animales. Luego vamos a situarnos en la instrucción, en generar un objeto que contenga el análisis de la varianza con la instrucción A o B de la variable de estudio, que sería el peso en este caso, en función del factor, que para este ejemplo serían los 3 niveles de la variable criadero, digamos, el criadero A, el criadero B y el criadero C. Luego vamos a pedir con esta instrucción que se visualice un resumen de lo que contiene el objeto ANOVA. Y en este caso lo que arroja R es la tabla de Fisher que hemos visto en otros videos, donde se ve el factor que sería básicamente la situación entre grupos, y los residuos que serían la parte intragrupal. Vemos los grados de libertad entre grupos e intragrupos, las sumas de cuadrados entre grupos e intragrupos, el cuadrado medio entre grupos y el cuadrado medio intragrupal, cuadrado medio o varianza,
y luego la razón de Fisher, que se calcula dividiendo el cuadrado medio mayor o entre grupos, dividido el cuadrado medio menor o intragrupos, y el valor P asociado a este valor o a esta razón de Fisher. Fíjense que en este caso la probabilidad que le corresponde a esa razón de Fisher es igual a 0.000691. Si lo queremos redondear, podríamos decir 0.0007 aproximadamente. Y como sabemos, es un valor P que es menor que el nivel de significancia, por ejemplo 0,05. Por tanto, la decisión en este caso va a ser rechazar la hipótesis nula que planteaba que las medias eran similares o que no diferían entre sí. Al rechazar esa hipótesis nula, lo que vamos a concluir es que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso promedio de los animales entre los criaderos. Y vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el valor de la razón de Fisher y su valor P. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso tenemos tres criaderos, el criadero A, el criadero B y el C. Estamos diciendo que se encuentran diferencias significativas entre ellos. Lo que pasa es que, como no es como en el test de T, que evaluamos dos grupos, y si decimos que hay diferencias significativas, sabemos que un criadero difiere del otro, o que uno es mayor que el otro, y lo podemos identificar sin tener que pasar una prueba a posteriori. En este caso, como no se sabe dónde están esas diferencias, porque son tres grupos, tenemos que realizar una prueba post-hoc. O sea, que las pruebas post-hoc o a posteriori siempre se van a elegir o se van a realizar después de una probabilidad significativa en el ANOVA. Porque como hay diferencias significativas y queremos saber dónde están, pasamos a este tipo de análisis. Bien, las pruebas post-hoc o a posteriori que más se utilizan son la prueba de Taki y la prueba de LCD de Fisher, o también en castellano DMS de Fisher, porque esto significa diferencia mínima significativa en inglés. Así que muchas veces lo pueden encontrar como DMS. También está la prueba de Duncan, la prueba de Bonferroni. Hay muchas pruebas post-hoc. De las más utilizadas son estas dos primeras, Taki y LSD. Y cualquier prueba que elijamos como prueba post-hoc, lo que va a hacer es indicar entre qué medias, o sea, entre qué promedios, se encuentran esas diferencias significativas. Es decir, va a identificar qué grupo es el que difiere o qué grupos difieren entre sí. Bueno, vamos a comenzar con la prueba de Taki, que la pueden encontrar como HSD, porque la nombraron como diferencia honesta significativa. Un poco pretencioso el nombre, pero pueden encontrarla de esa manera, e incluso cuando lo veamos en R, los resultados se van a dar con esas tres letras. La prueba de Taki lo que hace es combinar un valor de distribución de Taki, o sea, del mismo autor, una distribución que creó, que se multiplica por la raíz cuadrada de la varianza intragrupal dividido la cantidad o el número de réplicas que tengamos en cada grupo de esa variable factor. Entonces, si recordamos, en este caso, el cuadrado medio, la varianza intragrupal, era de 10,21, así que ese dato es el que va a estar dentro de la fórmula, y el número de réplicas serán 10, porque eran 10 datos del peso en cada uno de esos tres criaderos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer cómo es la distribución de Taki, que en general se presentaba en modo de tablas, donde lo que se hace es combinar la cantidad de grupos o niveles de la variable factor, que en este caso son 3, porque son criaderos A, B y C, son 3 criaderos, y luego vamos a hacer la intersección con los grados de libertad intragrupales, que si volvemos a la anterior diapo,
tenemos que, vamos a ver, 27 grados de libertad intragrupales. Entonces, 3 grupos o 3 criaderos y 27 grados de libertad intragrupal nos da un valor de tabla de la distribución de Taki de 3,51. Entonces, ahora podemos volver a plantear la fórmula. 3,51 por la raíz cuadrada de la varianza intragrupal, que es 10,21 dividido 10. Es decir, 10,21 dividido 10, y a ese resultado le hacemos la raíz cuadrada. Y después lo multiplicamos por el valor de la distribución de Taki que calculamos recién o que vimos en tabla. Si hacemos esta fórmula, vamos a obtener un valor igual o similar a 3,543. Este sería el valor mínimo significativo con el que podemos tomar una decisión. Y ahora vamos a ver cómo vamos a tomar esa decisión. Quiero mostrarles antes otra de las pruebas de Pohock, que es LSD o DMS de Fisher. DMS sería diferencia mínima significativa. Bien, entonces la fórmula que tiene esta prueba es hacer la distribución de student, ya no la de Taki, esto es lo que cambia en la fórmula, y se multiplica por la raíz cuadrada de el doble de la varianza intragrupal dividido la cantidad de réplicas. Así que en este caso siguen siendo 10 réplicas, el cuadrado medio o la varianza intragrupal era 10,21 aproximadamente, y lo que nos falta saber es cuál es el valor de t para poder hacer este cálculo. Bueno, acá volvemos a ver que tenemos el mismo cuadrado medio, y vamos a utilizar estos datos como para ir a la tabla de student. Lo que vamos a hacer es una intersección entre el error alfa dividido 2, es decir, de manera bilateral tenemos 0,05 dividido 2 es 0,025, que sería cada una de esas colas bilaterales, y lo vamos a hacer, digamos, una intersección con los grados de libertad intragrupales, que eran 27. Entonces, cruzamos estos dos datos y nos da un valor de t de 2,0518. Lo vemos plasmado en la fórmula, y entonces cuando hacemos interactuar todos estos datos nos da aproximadamente un valor de 2,932. Entonces tenemos un valor mínimo para Taki y un valor mínimo para LSD, y ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos valores. Cualquiera que sea la prueba Pohock que hayamos elegido, lo que identifica es, en definitiva, el valor mínimo o la distancia mínima que debe haber entre dos medias para que exista una diferencia estadísticamente significativa entre ellas. Entonces, en el caso de Taki, la diferencia mínima era significativa, era 3,543 aproximadamente, y en LSD o DMS de Fisher, la diferencia mínima significativa es 2,932. Y varían porque sus cálculos o sus fórmulas de cálculo son diferentes. Y sobre eso voy a volver en un ratito. Lo que hacen estas pruebas es, y lo vamos a ver con software, pero quiero mostrárselos, digamos, quiero mostrarles el proceso interno que hacen cada vez que se enfrentan a una situación después de un ANOVA significativo. Lo que hacen estas técnicas es ordenar de menor a mayor los promedios o las medias de la variable de estudio, que en este caso es el peso, en función de la variable factor. O sea, en este caso, el promedio en el criadero B es 280,1, en el criadero A es 280,5 y en el criadero C 285,73. Por eso están ordenados
primero el criadero B, después el criadero A y finalmente el criadero C, porque están ordenados de manera creciente. Bien, una vez que tenemos este ordenamiento, lo que se hace es sumar a la media, a la primera media, a la menor, esa diferencia mínima significativa, por ejemplo la de Taki. Entonces hacemos 280,1 más 3,543 y nos da 283,643. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar un grupo uniforme desde ese valor de inicio de la media que estamos ahora analizando, la primera, hasta un valor de 283,643. Va a incluir cualquier valor hasta este número que nos está arrojando. En este caso, podríamos generar una línea que involucre, obviamente, el primer criadero y también incorporamos al criadero A, porque fíjense que su media es 280,5. Ahora, el tercer criadero, el criadero C, su promedio es de 285,73. Es mayor que este valor que les acabo de decir. Entonces, ese criadero no está incluido. Se incluye hasta el criadero A. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente promedio, que es el del criadero A, que es 280,5. Si le sumamos la diferencia mínima significativa de Taki, nos da un resultado de 284,043. O sea, que la línea va a empezar en ese punto, en el criadero A, pero después no puede continuar hacia abajo porque solo incluye hasta este valor que les acabo de nombrar y el siguiente promedio es mayor. O sea, no está incluido. Por tanto, es un punto que empieza y termina en el criadero A. ¿Qué ocurre con el último grupo? Si sumamos al promedio del criadero C la diferencia mínima significativa, nos da este valor que vemos aquí, que es de 289,268. Lo que pasa es que como no hay otro grupo, no tiene ningún sentido pensar en proyectar una línea hacia abajo, así que es un punto que comienza y termina en el mismo grupo o en el mismo promedio, porque no hay ningún criadero más. Bien, si una vez que ya tenemos estas líneas y puntos, la idea es que mirando de derecha hacia izquierda, todo punto o línea que quede completamente contenida en un punto o línea anterior va a ser descartada. ¿Cómo sería esto? Fíjense, este punto no tiene nada que lo tape completamente en estas anteriores columnas. Por tanto, este punto queda. Ahora, este punto de aquí está contenido completamente en la línea anterior. Por ende, se elimina. Entonces nos quedaría una situación donde tenemos un grupo homogéneo que lo forman el criadero B y el criadero A, y otro grupo por separado que está conformado solamente por el criadero C. Podríamos entonces transformar esto en letras, pensando que letras distintas implican diferencias significativas. O sea, el criadero B y el criadero A comparten la misma letra, entonces no habría diferencias significativas entre sí, pero el criadero C no comparte, tiene otra letra, entonces en el criadero C estarían las diferencias significativas en relación a los otros dos criaderos, A y B. Bien, lo mismo ocurre, la misma reflexión y el mismo razonamiento con cualquier otra prueba, por ejemplo, en este caso con LSD. Lo que ocurre aquí es que vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a ordenar de menor a mayor las medias y luego vamos a hacer la suma de cada promedio más
la diferencia mínima significativa, vamos a obtener el valor en esta columna y vamos a ver hasta dónde se proyectan las líneas o puntos. En este caso, fíjense que lo que nos dice es que podemos ir desde el criadero B, desde el 280,1, hasta el valor que sea 283,032. Incluye, si se fijan por el valor, al criadero A, pero no incluye al C. O sea que la línea iría desde el criadero B hasta el A. En el caso del criadero A, cuando sumamos la diferencia mínima significativa, nos dice que podría ir hasta un valor de 283,432, y como el criadero C es mayor, la línea queda como un punto que comienza y termina en ese promedio, porque no se lo permite, o sea, puede ir hasta este valor, pero el siguiente grupo es mayor, entonces ya la línea no se puede proyectar. Y por último, lo mismo que le decía en relación al último razonamiento, ¿no? Que podemos sumar ese promedio en relación a la diferencia mínima significativa, pero no vamos a proyectar nunca hacia abajo porque no hay más grupos. Entonces va a ser un punto que comienza y termina en ese último criadero. Y el mismo pensamiento, todo punto o línea que quede completamente incluida en una columna anterior o en una línea o punto anterior, se va. En este caso, como no tiene nada por delante, queda, en este caso, este punto está completamente incluido en esta línea precedente, entonces se va, y si transformamos estos agrupamientos en letras, podemos decir que el criadero B y el A conforman un grupo homogéneo y que el criadero C es diferente significativamente en relación a A y a B. Bien. ¿Qué es lo que hacen algunos programas? Algunos programas generan cruces y esas cruces que se ubican en distintas columnas implican diferencias significativas. O sea que podemos ver algunos programas que dicen, bueno, la misma columna es un grupo homogéneo, distinta columna es otro grupo. O sea, podríamos ver este ejemplo que vimos como una columna para B y A y otra columna, una cruz en otra columna para el criadero C. En otros programas podemos ver lo que ya les había mencionado antes, que es letras distintas implican diferencias estadísticamente significativas. Entonces pueden ver el criadero B y el A con la letra A, o sea, un grupo homogéneo, y el criadero C con la letra B. Y en este caso, si se fijan, ciertos programas ponen la primera letra del abecedario indicando al grupo que tiene el promedio significativamente menor. O sea, fíjense que para los criaderos B y A, los promedios son significativamente menores en relación al criadero C. O sea, la primera letra del abecedario indica lo que es menor, y sucesivas letras, las crecientes, van a indicar promedios mayores. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con R? R tiene la misma lógica de letras distintas que implican diferencias estadísticamente significativas, pero en este caso van a ver que lo que hace es indicar con la primera letra del abecedario al grupo significativamente mayor. O sea, van a decir que el criadero B y A son un grupo homogéneo, pero fíjense que le arroja la letra B a estos dos. Y le otorga la letra A al criadero C, que es el significativamente mayor. Pero tiene el mismo concepto. Letras distintas indican diferencias significativas. En algunos casos van a ver que si utilizan otro tipo de programa, la primera letra va a ser asignada al grupo que tiene el promedio menor, y en el caso de R es al revés. La primera letra del abecedario va a indicar el grupo significativamente mayor. Bien, con esto en mente, y para este caso particular, observamos que no se encuentran diferencias en el agrupamiento que realizan tanto la prueba de TACI como la prueba de LSD.
pero como el punto de corte para determinar diferencias es distinto, porque si se acuerdan Taki presentaba un valor de 3,543 aproximadamente y LSD 2,932 o 2,9 para redondear, puede haber situaciones, o se van a encontrar con situaciones, en las que encuentren discrepancias en el agrupamiento. O sea, no siempre ocurre que vemos exactamente el mismo agrupamiento por TACI que por LSD. Y en esos casos, cuando el agrupamiento es distinto, van a tener que elegir uno u otro método. Bueno, LSD es un método que es más sensible, básicamente porque el punto de corte es más bajo y entonces puede llegar a encontrar alguna diferencia que Taki no pueda identificar o que no contemple. Y lo que sí les quería decir como una cuestión más pragmática es que como ambos métodos se encuentran validados y son ampliamente utilizados, la recomendación sería cuando tenemos estos agrupamientos que son distintos, tratar de elegir la prueba POHOC que sea más sencilla de explicar desde lo biológico o desde lo clínico. Porque pueden elegir cualquiera de los dos métodos, pero a veces hay situaciones donde uno está más acorde con lo que observan en cuestiones biológicas o hay uno de los métodos que tiene tantos grupos intermedios que es muy complejo de explicar separándonos de la estadística. Entonces, la elección en esos casos sería más por lo que podamos vincular entre la estadística y las cuestiones clínicas o biológicas de lo que estemos estudiando en el momento. Bien, vamos a ver cómo son las pruebas POHOC en R. Bien, una vez que generamos un objeto al que llamamos ANOVA con la instrucción del análisis de la varianza, de la variable de estudio en función del factor, o sea, en este caso del peso en función de los criaderos, aplicamos una prueba de TACI, que es hsd.test. En el caso de la prueba de LSD de Fisher, podemos hacer lsd.test, y en los dos casos sería de ANOVA, en función de lo que es la variable factor. Siempre vamos a recurrir a estas pruebas cuando el ANOVA haya sido significativo. Porque si el ANOVA no fue significativo, o sea, no se rechaza el H0, el análisis termina allí. No hay que hacer una prueba POHOC. Esto se hace porque se encontraron diferencias significativas entre las medias y queremos saber a dónde se encuentran esas diferencias. Bien, para este caso particular, lo que podemos ver después de correr el test de TACI, que sería HSD, es podemos ver la parte de las estadísticas, si ponemos una instrucción con el signo pesos, estadísticas, nos va a dar el cuadrado medio o la varianza intragrupal, los grados de libertad intragrupales, también vamos a ver o a dónde hacer foco, que es en MSD, que es la diferencia mínima significativa, que es este valor de 3,543607. Nos da un valor de punto de corte con más decimales, pero es muy similar a lo que habíamos calculado manualmente. Y otra instrucción donde quiero reparar es signo pesos groups, para que nos muestre el agrupamiento de este test. Y si se fijan, cuando lo corran sobre todo, van a ver que nos da la variable de estudio, que en este caso es el peso, ordenada, fíjense, de mayor a menor. Y luego arroja las letras A para el criadero C y B, comparten la letra B, los criaderos A y B. O sea, lo que les había contado antes, que le asigna básicamente la primera letra del abecedario, la primera letra del abecedario a el grupo que presenta el promedio mayor. O sea, el criadero C, que posee la letra A, muestra el peso significativamente mayor. ¿Cómo lo veríamos desde los resultados del LSD? Con estadísticas de la prueba, también
observamos cuadrado medio intragrupal, grados de libertad, y reparamos en esto, que sería la diferencia mínima significativa de la prueba. 2,932495, o sea, muy similar a lo que calculamos manualmente, pero con más decimales. Y después, cuando vemos groups, vemos que ordena también de mayor a menor y está dando el agrupamiento. Letras distintas implican diferencias significativas, y en este caso, igual que en Taki, el criadero C, que lo están viendo con la letra A, muestra el peso significativamente mayor. Para finalizar y concluir este análisis, podemos decir que se encontraron diferencias significativas en el peso promedio de los animales entre los criaderos. Valor de F y valor de P. Y finalmente podemos decir que el peso promedio en el criadero C es significativamente mayor en relación a criaderos A y B. Como ven en el box plot o en el gráfico de cajas y bigotes, estamos observando justamente eso que se dice en palabras después de aplicar un test de TACI o un test de LSD con el gráfico. Vemos cómo se aleja el promedio del peso en el criadero C y se aleja de manera significativa y de manera superior. O sea, que el peso promedio es significativamente mayor. Finalmente, quiero decirles que en la parte práctica de la clase van a desarrollar el análisis de la varianza desde el principio hasta el final, incluidas las pruebas post-hoc, que sería el objetivo de esta clase, para los casos en los que corresponda, y prestando atención en todo el concepto y todo lo que estuvimos viendo estas clases sobre ANOVA. Los supuestos, las transformaciones si es que son necesarias, el valor P de la ANOVA y el uso de las pruebas post-hoc y cómo se interpretan.